Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martí Pons Òdena. Soy adjunto en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y soy quien desarrolló el programa de ventilación domiciliaria en nuestro hospital. Hoy les hablaré del manejo respiratorio con ventilación invasiva en el paciente neuromuscular. A modo de resumen general, primero hablaremos del uso de la ventilación invasiva en la terapia durante la agudización respiratoria, el seguimiento del paciente neuromuscular, especialmente orientado hacia el preoperatorio de escoliosis, aunque es aplicable a la indicación misma de la ventilación invasiva, aunque el paciente no se haya de operar, en qué ocasiones tendríamos que pensar en la traqueostomía, y en aquellos casos, creo que puede ser de interés en que el paciente ha sido traqueostomizado hace tiempo o recientemente, cómo evaluar la posibilidad de revertir, si el paciente es estable y cumple una serie de criterios, volver a la situación previa con una ventilación no invasiva. El nivel de evidencia de la charla va a ser bajo. No tenemos mucha bibliografía en adultos, tenemos experiencias puntuales y por lo tanto todo viene derivado de lo que hemos aprendido de los protocolos de John Bach, de protocolos en adultos en el manejo del paciente neuromuscular. De forma humilde, pues les quiero enseñar este vídeo en el cual como clínicos nos encontramos en muchas ocasiones barreras, obstáculos, que tenemos tesón y somos tenaces, intentamos salvarlos, pero no tenemos los conocimientos adecuados. A la derecha veríamos algunos que están esperando que llegue la evidencia y por la izquierda aparece un compañero que, bueno, no tiene nivel de evidencia alto, pero comparte una nueva aproximación para saltar esa barrera. Eso es lo que haremos con la charla de hoy, compartir humildemente opiniones y experiencia, lo cual no quiere decir que todo vaya a ser una verdad absoluta. ¿Qué nos encontramos en el paciente neuromuscular cuando presenta una agudización respiratoria? Nos encontramos una insuficiencia ventilatoria. Hay una afectación de la musculatura inspiratoria, de los intercostales y del diafragma. Suele haber también una afectación de la musculatura expiratoria, que participa en el proceso de la tos. Y en los casos más graves puede hacer una afectación vulvar con afectación de la deglución, la fonación y la tos. Todos estos aspectos deberemos manejarlos y suplirlos para mejorar y optimizar el tratamiento del paciente. ¿Cuál ha sido el abordaje convencional estándar en muchas unidades de terapia y que lamentablemente todavía sigue siendo bastante frecuente? Pues una secuencia de oxígeno, bajo flujo, ahora está de moda el alto flujo, y cuando esto fracasa, pues la intubación. Si el paciente no puede ser destetado de forma adecuada, finalmente acaba con una traqueotomía. En casos muy graves, en el cual se plantee pues, la traqueotomía no es opción, se plantearía pues, el suplemento de oxígeno y solo la sedación y los narcóticos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Planteamos una extubación electiva a ventilación no invasiva según el protocolo John Bach para minimizar en más de un 95% de los casos el paso hacia la traqueostomía. A mi modo de ver, en el fallo respiratorio tipo 2, el tratamiento habitual solo con oxígeno sería una forma bonita de decir maquillaje. Estamos maquillando el pulsioxímetro, que va a tener números mejores, pero sí, la mujer de Cameron Díaz a la derecha está mucho más guapa que a la izquierda, pero no es que sea más guapa, sencillamente es que lleva maquillaje, ¿no? Es decir, no ha cambiado su situación basal real como paciente. Cuando hablamos de ventilación invasiva la podemos clasificar en electiva, aquella que hacemos de forma inicial, cuando un paciente nunca ha estado intubado, o tras la extubación
cuando lo extubamos directamente a ventilación no invasiva antes de que aparezca el fracaso respiratorio. Sería rutinario. Y la de rescate, aquel paciente que ha estado intubado y lo extubamos y nos encontramos que presenta de nuevo fracaso respiratorio e intentamos evitarle de nuevo la reintubación. Bien, en principio nuestra apuesta es hacia el uso de los cuidados no invasivos en la audición respiratoria, tanto en la fase inicial como post-extubación, con el uso de ventilación mecánica no invasiva y siempre usando dos niveles de soporte, bilevel. El CPAP en el paciente que necesita apoyar la musculatura inspiratoria quedaría muy por debajo de las necesidades del paciente. ¿Qué interfaces acostumbramos a utilizar? En principio utilizamos interfaces oronasales o cada vez más interfaces faciales, comúnmente llamadas Total Face. Son interfaces cómodas que permiten una mayor efectividad, demostrado en varios estudios, y solo tras una estabilización del paciente, en su transición al domicilio, nos podemos plantear el cambio de interfaces de tipo nasal. Para ello podemos utilizar respiradores de ventilación invasiva específicos que tienen turbina. Como ven a la izquierda, los que aquí vemos y mostramos son domiciliarios, pero todos tienen ya mezclador de oxígeno. Hay modelos más antiguos sin mezclador de oxígeno. En medio teníamos los respiradores de turbina típicos de hospitalarios. Y a la derecha de todos teníamos los respiradores convencionales con ventilación invasiva, que ya presentan la mayor parte de ellos software opcional para ventilación no invasiva. Obviamente no vamos a obtener los mismos resultados con los diferentes tipos de respiradores. Hemos de decir que en general la mayor parte de pacientes pediátricos mayores a 3-6 meses van a responder mejor y van a estar más confortables con respiradores específicos de turbina, especialmente hospitalarios. Pero no quiere decir que no podamos obtener resultados razonablemente buenos con cualquier dispositivo si tenemos los conocimientos y la interfase adecuada. Quisiera remarcar que hay respiradores domiciliarios como el Vivo 40 y otros que no disponen de mezclador de oxígeno. En las agudizaciones, si es el respirador que tiene ya el paciente, deberemos añadir. Recomendamos añadir en la tubuladura con una T de oxígeno, que vemos aquí abajo a la izquierda, un flujo adecuado y con mínimo pues, de 15 litros minuto para conseguir FiO2 por encima del 35-40%. A la derecha veríamos un respirador de la casa ResMed que ya tiene conector en la parte posterior y podemos conectar la línea de oxígeno aquí, lo cual nos permite utilizar el mezclador interno y conseguir FiO2 entre 65 y 80% de FiO2 dependiendo del respirador, algunos de los cuales incluso ya incorporan célula de oxígeno y podemos medir y monitorizar la FiO2 administrada. Bien, el soporte con ventilación invasiva y con este material sería una parte del tratamiento, pero no hemos de olvidar, y es fundamental, el uso de la tos asistida. Aquí veríamos un ejemplo en una favela en Brasil, cómo la madre ventila al niño con una bolsa de reanimación y hace el proceso de air stacking, y luego el hermano, agachado, hace la maniobra de compresión toracoabdominal para aumentar el pico flujo de tos. Evidentemente, si disponemos de un dispositivo de tos asistida mecánica, este o otros, tendremos mejores resultados como ya demuestra la bibliografía. Bien, ¿qué ocurre si un paciente nos ha ingresado y lamentablemente no se había hecho un seguimiento precoz y aparece en la unidad de terapia y ha fallado o no se ha intentado el soporte respiratorio no invasivo y ha estado intubado? Si aplicamos el protocolo estándar, tendremos un gran porcentaje de pacientes con traqueotomía, cosa que se observa en muchos países y creo que quien esté libre de culpa es decir la primera piedra. Por eso utilizamos nosotros este protocolo publicado por el Dr. John Bach, que siguiéndolo consigue una eficacia al primer intento del 95%.
¿Qué le pedimos al paciente? Que esté afebril, que mantenga saturaciones por encima de 94 sin oxígeno, que tenga una radiografía normal o francamente en mejoría con atelectasias residuales, que la necesidad de aspiración sea inferior a 2 veces cada 8 horas, o sea, no esté muy secretor, que no tenga obstrucción nasal si vamos a utilizar solo una interfase nasal y que lo extubemos directamente a ventilación invasiva. Además, tenemos que añadir, y es crítico y fundamental en este protocolo, que añadimos el manejo de la tos asistida con un entrenamiento del personal, incluso de la familia. Todo esto debe ir complementado de otras medidas que ustedes como pediatras conocen, como kinesiólogos conocen, que es la nutrición adecuada, el manejo de la sinorrea, etcétera, etcétera. Bien, si el paciente neuromuscular a cierta edad precisa, por la deformidad de la caja torácica, enfrentarse a una cirugía de la envergadura de una escoliosis, sería un ejemplo radiológico, debemos conocer la situación del paciente para, si hasta ahora no había tenido indicación de soporte ventilatorio, evaluar si estará en riesgo tras la cirugía. En nuestro hospital está centralizado, tenemos una unidad de seguimiento y tratamiento integral del paciente neuromuscular, liderada por el equipo de neurología, complementada con el servicio de rehabilitación y medicina física, y que a la que aparecen síntomas respiratorios ya tenemos un protocolo establecido incluso antes de la aparición de síntomas para hacer un seguimiento en la unidad de neumología, en el equipo del programa de ventilación domiciliaria. Evidentemente, si aparecen problemas con la espalda, con la escoliosis, es el equipo de ortopedia el que se encarga de evaluar el paciente y conjuntamente en sesiones clínicas decidir cuál es el mejor tratamiento y si se ha de hacer una preparación durante el preoperatorio. ¿Cuál sería el seguimiento que recomendaríamos para el paciente neuromuscular en riesgo de fracaso respiratorio? Pues sería analizar la capacidad vital forzada en sedestación y decúbito. Por debajo del 60% se considera que el paciente ya puede tener riesgo de descompensación tras la cirugía o en agudizaciones respiratorias. Si el pico flujo de tos es inferior a 270 litros minuto, pero especialmente cuando está por debajo de 200 litros minuto, ya el paciente tiene altísimo riesgo de complicaciones, incluso a las mínimas aumento de secreciones. Evidentemente, el paciente que ya tenga clínica y por tanto indicación de soporte respiratorio nocturno, como síntomas de hipoventilación nocturna, como sudoración profusa, sueño fragmentado, cefalea o irritabilidad matutina, somnolencia diurna, enuresis, etc. Y también, en cuanto al mal manejo de secreciones, podríamos decir que los ingresos en hospital por atelectasias recurrentes o necesidad de oxígeno, pues sería un buen indicador de que la capacidad de tos del paciente está quedando por debajo de lo necesario. Como decíamos antes, la adaptación al COFASIS es fundamental. Entre las pruebas complementarias que podemos hacer, evidentemente, como hemos comentado, es la espirometría en sedestación y decúbito, el peak flow y el peak flow de tos, la radiología, incluso con tomografías, la pulsoximetría nocturna en defecto de polisomnografía. Todo esto nos puede ayudar a configurar un poco cuál es el paciente que está en riesgo de descompensación y podría acabar con una intubación prolongada y una traqueostomía. Por lo tanto, nos encontramos como en tres situaciones, ¿no? La cirugía de bajo riesgo respiratorio, que el paciente realizará un preoperatorio estándar y no haremos ninguna preparación especial. En la cirugía de riesgo respiratorio moderado alto, es obligatoria la adaptación a la ventilación invasiva y a la asistencia a la tos. Y, por supuesto, informar a la familia del riesgo existente de que si aparecen complicaciones a pesar del entrenamiento previo, podríamos entrar en riesgo de precisar de forma transitoria una traqueostomía. Finalmente hay un grupo que por razones varias pues puede contemplar que haya contraindicación para la cirugía. Veríamos aquí, volveríamos al ejemplo de la favela en Brasil,
donde detrás vemos que el paciente lleva el soporte con ventilación no invasiva y la familia está entrenada para hacer la tos asistida. El entrenamiento en la colocación de la interfase por parte de la familia, los cuidados de la piel y el manejo de secreciones, como comentábamos antes, son fundamentales para el éxito en estos pacientes. Trabajando con niños hemos de utilizar todas las armas disponibles para que el paciente se adapte al soporte no invasiva, teniendo en cuenta que es normal el rechazo, dado que el paciente en este momento no se encuentra agudizado y por lo tanto el soporte de ventilación invasiva supone un aumento de trabajo respiratorio y de disconfort para el mismo paciente. Aquí teníamos un ejemplo de una niña que no era neuromuscular y tenía fuerza en los brazos, como la adaptación al COFASIS, ¿no? Pues precisa de la colaboración del paciente y por lo tanto puede ser difícil o laboriosa en niños pequeños, ¿no? En este caso sería un caso ideal en un paciente que ya en la fase de transición, que estaba en la colocación del halo para elongar la caja torácica, pues ya empezó a hacer perfectamente el tratamiento. ¿Cuándo nos podemos plantear en ese paciente que ha salido intubado y no podemos desetar? En primer lugar, quisiera remarcar, ¿no?, que tras el fracaso de la extubación, cumpliendo perfectamente los protocolos de John Bach, podríamos decir que le podemos dar al paciente 2 o 3 intentos. No hay un consenso o una ley sobre esto, ¿no? Podríamos decir que al final el tiempo que toleramos un paciente que esté intubado en pediatría, en la mayor parte de centros se sitúa entre las 3 y 4 semanas. Bien, en el contexto del paciente neuromuscular, les quisiera compartir esta pregunta. ¿Se puede retirar la traqueostomía en paciente neuromuscular? Bien, nuestra respuesta es que sí. Y por tanto, lo que les voy a compartir es un protocolo para decanular al paciente ventilado por traqueostomía no invasiva. Hablamos de paciente neuromuscular estable, sin progresión rápida de su enfermedad y que no tenga agudizaciones frecuentes. Que pues, esta traqueostomía se haya producido pues, en otro centro por diferentes criterios o por una mala preparación a la cirugía y haya sido necesario recurrir a este procedimiento. En primer lugar, quería convertir este artículo de hace 7 años en Respiratory Care, que nos explicaba un poquito el proceso de destete y retirada de la traqueostomía. Entonces, en principio, en el segundo punto vemos que la no necesidad de la ventilación mecánica sería uno de los criterios principales. Esto no va a ocurrir nunca en el paciente neuromuscular. Por eso, nosotros desde el año 2009, si el paciente necesita ventilación mecánica a menos de 18 horas, ya consideramos que puede ser un criterio. Evidentemente, luego vamos a seguir todo el protocolo, que luego veremos de forma más detallada. Pero la idea es, hemos roto el paradigma de decir, no hay vuelta atrás a la traqueostomía en el paciente neuromuscular. Bien, el paciente debe cumplir los criterios clínicos que les especificaba, que serían una enfermedad que conocemos su historia natural, que no es rápidamente progresiva y que el paciente tiene un periodo de estabilidad que se ha visto interrumpido, pero que posiblemente se va a mantener de forma razonable en los próximos años. Debemos tener la vía aérea revisada. El paciente debe ser capaz de tolerar perfectamente la válvula fonatoria y un tapón. Es crítico tener una tos adecuada o que ésta sea sustituida adecuadamente con los mecanismos que hemos comentado y, por supuesto, el consentimiento y entrenamiento de la familia. Vamos a repasar los criterios clínicos. A corto plazo necesitamos que los parámetros no sean excesivos, o sea, un paciente que tenga unas presiones pico por debajo de 20, una presión expiratoria por debajo de 8 centímetros de agua y una acidosis inferior al 40%. Que no tenga una enfermedad pulmonar grave, que el manejo de secreciones sea adecuada
y que no, obviamente no tenga contraindicaciones para una invasiva. A medio y largo plazo necesitamos que el soporte respiratorio sea menor de 18 16 horas al día. ¿Por qué? Porque clínicamente consideramos que, excepto en casos muy especiales, la seguridad y el confort del paciente no son adecuados si el uso de la ventilación invasiva es mayor a este periodo de tiempo. Por supuesto, la familia debe estar totalmente entregada y participativa en la idea y, por supuesto, perfectamente entrenada. Aquí veríamos un ejemplo de un niño con lesión medular que utiliza de soporte no invasivo durante el día la pipeta y la interfase oronasal o nasal durante la noche tras la decanulación que se hizo a partir de los 7 años de edad. En los niños que han estado con traqueotomía durante un periodo largo de tiempo, hemos de descartar que tengan granulomas supraestomales, que quede una estenosis subglótica residual o que hayan sineques de las cuerdas vocales. Todo esto, aparte por la propia revisión por el equipo de otorrinolaringología, puede adivinarse si cumple el hecho de que tolere perfectamente la válvula fonatoria y posteriormente el tapón durante todas las horas del día y de la noche. En algunos casos puede ser necesario utilizar dispositivos que mantengan el estoma permeable mientras hacemos adaptación a la no invasiva. Pacientes que tengan una situación límite, pero debamos mantener la aspiración de secreciones si tenemos dudas de la capacidad del paciente de su drenaje de secreciones. Quisiera comentaros algunos detalles técnicos de las cánulas que estamos utilizando últimamente en nuestro centro y especialmente en pacientes que tengan problemas ventilatorios. Estamos utilizando ya cánulas con balón, pero de este tipo que se llaman TTS, Tie to Shaft, que al deshincharse quedan muy pegadas a la pared y permiten que cuando el paciente ya no se ventila, pues pueda tener fugas y pueda tolerar perfectamente la válvula fonatoria y también pues los tapones. A la derecha veríamos una cánula especial con FOAM que está indicada en pacientes que tengan trastornos de la deglución y que tengan alto riesgo de síndrome aspirativo. Ya hemos visto el mecanismo de la tos. Finalmente, necesitamos que la familia esté entrenada y consciente y tenga una opinión formada sobre cómo se utiliza la ventilación no invasiva. Vemos que Sergio, un niño muy bromista, lo utilizaba como ventilador, pero del otro tipo. Y entonces cuando su papá le preguntaba, ya explícanos y dinos qué es lo que piensas de la ventilación invasiva. Entonces él expresa su opinión sincera. Bueno, es un niño que la lleva durante varios años y la cirugía final de la escoliosis se realizó hace pocos meses. Este vídeo es de hace ya 4 o 5 años. Compartir con ustedes cuáles han sido los resultados de la aplicación de este protocolo en nuestra unidad. 2 pacientes fueron rechazados en el primer estudio por no cumplir los criterios y se han decanulado a 10 pacientes, 3 de ellos con hernia diafragmática, 7 de ellos pacientes neuromusculares. De estos pacientes, todos ellos han evitado la recanulación y llevan entre 1 y 12 años libres de la traqueostomía. Tenemos otros pacientes en camino, algunos de los cuales no son estrictamente neuromusculares, pero aplicamos el mismo protocolo. Bien, uno de los objetivos de la ventilación mecánica domiciliaria es esto, es liberar al paciente de la cama de hospital y como se ve en este dibujo que está publicado en un artículo científico, a veces nos encontramos a nuestros pacientes demasiado tiempo atados a la traqueotomía o atados a la cama de hospital por múltiples barreras. En cada país, en cada contexto socioeconómico,
nos encontramos diferentes barreras, ¿no? Ustedes se encuentran con muchas ocasiones la dificultad de tener que comprar el respirador por parte de la familia, si no disponen de obra social, etcétera. En otros países la limitación es conseguir que el personal sanitario que acompañe a la familia al domicilio. En el caso de España no tenemos ese problema porque eso no está financiado por el Estado y por lo tanto al final todo el trabajo recae al 100% sobre la familia que no dispone de un soporte de enfermería ni de kinesiólogos en el domicilio, solo de forma puntual y de forma bastante escasa. Espero haberles compartido ideas que les sean útiles en su día a día y para aquellos que todavía están anclados en el viejo paradigma de la intubación, la traqueostomía, piensen que, bueno, que hay nuevas opciones para usar el laringoscopio. Esta sería una de las cuales, bueno, y confirmar que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las marcas de dispositivos que he enseñado previamente, ni con la fábrica de cervezas que vemos aquí. Muchas gracias por su atención e invitarles, si están interesados en profundizar en el conocimiento de la ventilación invasiva, en cualquiera de los cursos online que organizamos avalados por la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos que están disponibles en esta página web. Muchísimas gracias.